Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a hacer un breve comentario respecto al artículo 1 del capítulo primero, título primero del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 1. Derecho de los consumidores. Numeral 1.1. En los términos establecidos por el presente código, los consumidores tienen los siguientes derechos. Literal A. Derecho a una protección eficaz respecto de los productos y servicios que, en condiciones normales o previsibles, representen riesgo o peligro para la vida, salud e integridad física. Bueno, a modo de comentario, decir pues que los consumidores tenemos derecho a una protección eficaz respecto a todos, absolutamente todos los productos y servicios que circulan en el mercado. Absolutamente todos. Lo que desde mi punto de vista hace este literal es dar un énfasis especial respecto a productos o servicios que por sí mismos son riesgosos, son peligrosos para los consumidores. Piénsese, por ejemplo, en productos químicos, el típico ejemplo, lejías, ambientadores, productos para eliminar insectos, veneno para roedores, productos que por sí mismos son peligrosos en caso se haga un mal uso de estos. Piénsese también en servicios, por ejemplo, instalaciones de estructuras metálicas. Por sí mismos, desde mi punto de vista, no constituyen un riesgo, pero evidentemente una mala instalación de estos, instalación de ventanas, de rejas de fierro, por parte del proveedor, una mala instalación, puede preverse pues que ocasione daños a la salud, a la integridad de las personas que contratan ese servicio. Y respecto a estos productos o esos servicios que en condiciones normales o previsibles pueden causar un riesgo, el código tiene una regulación especial que más adelante quizá lo vayamos a comentar también. Pero por lo pronto, quedarnos con lo siguiente. Tenemos el derecho a una protección eficaz respecto a todos los productos y servicios que encontremos en el mercado, absolutamente todos. Y con mayor énfasis respecto a productos que sean riesgosos o que puedan preverse que sean riesgosos. Literal B. Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios. Nosotros tenemos el derecho a solicitar la información que requiramos para poder tomar una decisión de consumo y las veces que sea necesario. Y el proveedor, la empresa, tiene el deber, la obligación de atender esta información, esta solicitud de información. Obviamente, siempre que esta solicitud de información se vincule al producto que se quiere contratar, que se contrató, o al servicio. No se le va a preguntar a una empresa, a un proveedor, cosas pues o información con la que no cuenta, que no es relevante para tomar una decisión de consumo o para poder hacer un uso adecuado de un bien o de un servicio. Por ejemplo, si saco un préstamo con la finalidad de adquirir un vehículo, yo al banco no le voy a solicitar información respecto al vehículo, porque el banco no maneja esa información, el banco me dio el préstamo y ya está. La información que yo requiera será respecto al préstamo. Nosotros podemos pedir la información antes de tomar una decisión, cuando ya la tomamos y cuando ya la relación de consumo terminó, culminó, incluso en ese momento, las veces que sea necesario. Como repito, a veces las empresas se niegan o se muestran reacias a atender las solicitudes de información y, y en realidad están olvidando pues que ellos tienen la obligación de atender todas las solicitudes de información que los consumidores crean necesarias, que sean relevantes, y esta información tiene que ser oportuna. Por ejemplo, yo le pido información sobre mi crédito contratado al banco y el banco no me va a responder esta solicitud a los 5 o 6 meses.
ya no resulta ser oportuna. Ahí hay una infracción. La información tiene que ser veraz, tiene que ser acorde a lo que yo consulte, tiene que ser accesible, tiene que ser suficiente también. Entonces, veamos, veamos esta situación desde un enfoque del consumidor. El consumidor tiene el derecho de, de realizar estas solicitudes cuantas veces sea necesario. Quédense con eso y quizá haya que cambiar pues ese chip, ¿no? Que tienen los proveedores de ser reacios, de negarse muchas veces a atender las consultas, a las solicitudes de información de los consumidores. Muchas veces no son atendidas, a veces uno les envía correos a una empresa y nunca las atienden, nunca responden. Porque no hay esa cultura, ¿no? No se sabe pues, que el consumidor tiene el derecho y las empresas el deber de atender nuestras solicitudes de información. Y eso es sancionable. Es sancionable. Literal C. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, especulación o acaparamiento en situación de emergencia debidamente declaradas o cualquier otro delito análogo e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios. Derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor, en particular cláusulas abusivas. Una cláusula abusiva constituye para el consumidor colocarlo en una situación de desventaja, en una situación que no es proporcional respecto a lo que se le pide, a lo que paga, a lo que da el consumidor. El consumidor da cierto, o asume el costo de un servicio, obviamente determinado precio, y las ventajas pues que consigue por parte de proveedores son mínimas. Una cláusula abusiva. Métodos comerciales coercitivos, en los que se le coacta, si se quiere decir, si se puede usar esa palabra, al consumidor a adquirir determinados bienes, determinados servicios, a contratar con un determinado proveedor. Típico ejemplo, los colegios que, que te mandan a comprar libros a determinada librería, te solicitan productos que el colegio debería de tener en la lista de útiles. ¿No? Y bueno, especulación o acaparamiento, me parece que esto fue un agregado en el 2020 por la pandemia. Bueno, veo muy complicado que se sancione a una empresa por, por este, por este caso, ¿no? De especulación y acaparamiento. Debe haber una situación de emergencia debidamente declarada. Pero bueno, sería muy complicado que sancionen a una empresa por esto, ¿no? Literal D. Derecho a un trato justo y equitativo en toda transacción comercial y a no ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Hace, hace un par de días escuchaba al doctor Gunther hablar sobre la exigencia de las notarías para las personas mayores de 70 años, ¿no? Muchas notarías exigen un certificado médico mental a estas personas para poder validar sus actos jurídicos. Evidentemente eso es un acto de discriminación y es un acto de discriminación latente que se comete a la vista de las autoridades que tienen el deber de sancionar eso. Para acceso a créditos también. Bueno, en el caso de créditos habría que analizarlo porque los bancos para las personas con un ingreso regular y que sean mayores no tienen una tendencia a dar créditos, pues, ¿no? Depende de cada caso en concreto, pero la tendencia es que personas mayores tienen menor probabilidad de acceder a créditos, ¿no? Por su edad. Eso también podría calzar
en cada caso se tendría que analizar el caso en una situación de discriminación por edad. También tendría que verse, pues, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay una razón, hay una justificación para que el proveedor actúe de determinada manera. Para acceder a un crédito, evidentemente tienes que tener la solvencia adecuada, ¿no? Independientemente de la edad que uno tenga. Es una situación discutible y se tendría que ver en cada caso en concreto. Pero bueno, en realidad todos tenemos el derecho a ser tratados de igual manera, en igualdad de condiciones, ¿no? También se dan los casos, por ejemplo, de discotecas que niegan el acceso a personas con determinadas características. Es conocido esos casos. Y de tener conocimiento de pues que nosotros debemos ser tratados, tenemos el derecho de ser tratados de igual forma, ¿no? Nosotros cuando contratamos somos las personas que debemos recibir un trato adecuado, un trato oportuno, un trato idóneo y, y tener presente eso, ¿no? Porque muchas veces decimos, pues no, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Ya está. Pero eso está mal, no debe ser así, ¿no? Las empresas poco a poco deben cambiar de chip y poner al consumidor en la palestra, por así decirlo, ¿no? Porque actualmente, pues, el consumidor no es visto como la estrella de la relación de consumo. No siempre es así. Podría decirse que estos últimos años, esta última década ha mejorado un poco respecto a la protección de los consumidores, pero aún hay mucho por hacer. Literal E, derecho a la reparación o reposición del producto, a una nueva ejecución del servicio o en los casos previstos en el presente código a la devolución de la cantidad pagada según las circunstancias. Mm, hace poco tuvimos un caso de, de un servicio contratado para remodelación de un ambiente y pues el señor a quien se contrató simplemente hizo unas instalaciones básicas y luego desapareció y no se le volvió a ver más. En este caso, coloco este caso para ejemplificar este literal. Nosotros tenemos el derecho a que en caso nuestro servicio no se haya culminado o en caso ya no sea posible esa culminación, al reembolso de lo que se ha pagado. En caso tengamos un servicio incompleto, al reembolso, si es que se ha pagado, de, del monto, ¿no? En caso el producto sea defectuoso, derecho a que se le repare o que se cambie por otro producto idéntico o similar, ya depende de lo que establezca el consumidor y el proveedor. Muchas veces los proveedores tratan de imputar culpa al consumidor, lo manipuló de cierta manera, lo instaló de cierta manera, hubo golpes, se abrió el interior, etc. Pero es un deber, es una obligación de los proveedores hacer la devolución del dinero en caso el servicio o el producto no haya sido entregado, repararlo o a reponer el producto. En caso corresponda, pues también hay que hay que actuar de buena fe. Si es que el consumidor realizó una maniobra inadecuada sobre el producto, es culpa del consumidor y hay que asumir esa responsabilidad. No se trata tampoco de echarle o tratar de hacerse el vivo. Y otra cosa que me olvidaba. Hace un tiempo había ido a un centro comercial
y había ofertas. Bueno, uno aprovecha las ofertas siempre, ¿no? Bueno, y aquí era un producto que estaba en oferta a un precio bastante accesible, bastante bajo. Y al finalizar la compra, la persona que me atendió me recalcó, me especificó que no había devolución respecto a ese producto porque estaba en oferta. Bueno, yo simplemente me retiré. Pero, bueno, les pongo este caso porque ahí hay viveza, ¿no? O, bueno, las empresas tratan de engañar a los consumidores. Independientemente de que ese producto haya estado en oferta, a la mitad de precio o por debajo de ese precio, si es que ese producto no es, está defectuoso, está dañado, el proveedor tiene la obligación de devolver, bueno, de cambiarlo en todo caso o de repararlo, independientemente de que haya estado en oferta, ¿no? Es típico, me ha pasado, les comento, y seguramente a muchos les ha pasado también. Está un producto en oferta, al final te dicen que no hay devolución. Eso es una mentira, es un error. Y bueno, entiendo que las empresas están bien informadas sobre eso, sin embargo, sus trabajadores siguen teniendo esa práctica. Todo producto que sea defectuoso o que esté dañado, siempre que no haya sido culpa del proveedor, evidentemente, ni del consumidor, siempre que no sea culpa del consumidor, perdón, el proveedor tendrá el derecho, el deber de repararlo o de reponer otro. Siempre que, vuelvo a repetir, tal situación no haya sido generada por el consumidor. Literal F. Derecho a elegir libremente entre productos y servicios idóneos y de calidad, conforme a la normativa pertinente que se ofrezcan en el mercado y a ser informados por el proveedor sobre los que cuenta. Bueno, desde mi punto de vista, este literal es más que nada declarativo. El tema de la idoneidad también está regulado en el código más adelante. Pero bueno, lo que puedo decir es que en efecto, no tenemos por qué ver nuestra libertad de decidir de determinados productos coartada o dirigida por los proveedores. El consumidor tiene que acudir al mercado, tiene el derecho de acudir al mercado y tomar la decisión que mejor le favorezca a sus intereses, a su situación económica, a lo que éste pretende satisfacer. ¿Mm? Bueno, y menciona en la parte final a ser informados por el proveedor sobre los que cuentan, ¿no? Vinculado también al literal B, derecho a acceder a información oportuna, veraz, todo eso. Literal G, a la protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, céleres o ágiles, con formalidades mínimas, gratuitos o no costosos, según sea el caso, para la atención de sus reclamos o denuncias ante las autoridades competentes. Bueno, aquí me gustaría comentar sobre las posibilidades, las alternativas que tienen los consumidores, ¿no? Bueno, en principio, hablar con el proveedor. Se presenta un problema, dialogar, tratar de encontrar una solución oportuna, adecuada, para el consumidor sobre todo, ¿no? Pero también una solución que no le genere tanto perjuicio al proveedor. No se trata tampoco de castigar al proveedor ni pretender ello. Se trata de encontrar soluciones, de evitar que el consumidor eh, pase por situaciones que le pueden perjudicar en términos de tiempo, de costos. Ni al proveedor tampoco. Lo más oportuno siempre será conversar, tratar de llegar a una solución, a un acuerdo. También tenemos, bueno, la posibilidad de interponer un reclamo ante los proveedores y que éste sea atendido en el plazo establecido por ley, ¿no? Que son 15 días. Y bueno, en caso pues que no se tenga una respuesta o de tenerla, esta resulta ser insuficiente desde el punto de vista del consumidor, el consumidor podrá interponer su denuncia ante el INDECOP, ¿no?
Y ahí vamos a tener el procedimiento sumarísimo, que es el más corto, el procedimiento ordinario, que demora más. El procedimiento sumarísimo específicamente se creó para casos pues, que por su envergadura tienen que tener una solución oportuna, una solución rápida, que no es tan complejo, los casos no son tan complejos, casos de determinada cuantía, de determinadas materias, y el procedimiento ordinario que es mucho más largo, ¿no? Los procedimientos eficaces, el procedimiento sumarísimo es un procedimiento eficaz, es muy corto, es muy célebre, es muy ágil. Las formalidades son mínimas también. Gratuitos, bueno, se tiene que pagar una tasa administrativa, o no costosos, ¿no? Según sea el caso. En el caso de los reclamos, los proveedores no tienen por qué cobrar nada por la atención de reclamo. El proveedor tiene que sacar su libro de reclamaciones, ponerlo a disposición del consumidor y atenderlo de manera gratuita. Muchas veces también se escucha pues que el proveedor es reacio también a darle el libro de reclamaciones al consumidor. El consumidor simplemente debe solicitarlo y el proveedor debe dárselo. No tiene por qué cuestionar tanto a los consumidores. Puede, claro, preguntarle cuál es el motivo de que quiera pues, interponer un reclamo. Puede serlo, sí, pero al final de cuentas tiene el deber de ponerlo, ¿no? Y esa es una sensación que se repite muchas veces. A veces el proveedor es reacio, no quiere darte, te pregunta, tal, te trata de pasear para que no interpongas tu queja o tu reclamo. Pero no olvidemos, nosotros tenemos el derecho a solicitar el libro de reclamaciones y es un deber, es una obligación del proveedor entregárnoslo. Literal H. Derecho a ser escuchados de manera individual o colectiva a fin de defender sus intereses por intermedio de entidades públicas o privadas de defensa del consumidor, empleando los medios que el ordenamiento jurídico permita. Escuchado de manera individual, cualquier persona, cualquier consumidor puede interponer su denuncia, presentar un reclamo también en el Indecopi. Hay una plataforma para presentar reclamos y también para tratar de conciliar con el proveedor de manera individual o de manera colectiva. Consumidores también pueden agruparse, pueden asociarse y presentar una denuncia grupal, colectiva, a fin de que el Indecopi pueda ver ese caso, ¿no? Y de ser un caso que afecta al interés público, en realidad todos los casos afectan al interés público, pero de ser un caso de mayor envergadura, mucho más crucial, entonces el Indecopi podrá tomar las acciones necesarias, ¿no? Están las asociaciones, por ejemplo, de consumidores, en las que, o sea, a través de las cuales también uno puede denunciar un caso. Literal I. Derecho a la reparación y a la indemnización por daños y perjuicios conforme a las disposiciones del presente código y a la normativa civil sobre la materia. Derecho a la reparación, ya lo habíamos comentado, en caso pues que tengamos un producto defectuoso, no idóneo, y que no sea y que el motivo de esta situación del producto o servicio no sea algo que el consumidor haya realizado, no se le pueda imputar culpa al consumidor. A la indemnización por daños y perjuicios. El tema de la indemnización es una cuestión netamente civil. Netamente civil. ¿No? Aquí en Indecopi, el Indecopi no tiene facultades jurisdiccionales para poder ordenar indemnización por daños y perjuicios. Eso ya es un tema que se tiene que solicitar en la vía civil, en la vía jurisdiccional. El Indecopi solamente ordena medidas correctivas, ¿no? E interpone multas a los proveedores. Más de eso, no. Pero obviamente el código les dice a los consumidores que tienen el derecho a que se les repare
el producto o servicio y a una indemnización, pero eso lo va a tener que ver el consumidor en la vía jurisdiccional, en la vía civil. J, literal J, derecho a asociarse con el fin de proteger sus derechos e intereses de manera colectiva en el marco de las relaciones de consumo. Derecho a formar asociaciones, ¿no? En el Perú hay diversas asociaciones de consumidores que constantemente están revisando determinados rubros y presentan sus denuncias, ¿no? Y ahí Sindecopi las ve, ¿no? Y muchas veces escuchamos que sancionan a empresas, ¿no? Por denuncias de asociaciones. Y ahí también el mismo código, este código también precisa cuáles son los requisitos, ¿no? Y las formas que se tienen que dar para formar asociaciones de consumidores. Literal K, derecho al pago anticipado o prepago de los saldos en toda operación de crédito, en forma total o parcial, con la consiguiente reducción de los intereses compensatorios generados al día de pago y liquidación de comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas entre las partes, sin que les sean aplicables penalidades de algún tipo o cobros de naturaleza o efecto similar. Pago anticipado o prepago. Sacas un préstamo con 12 cuotas, lo pagas en la tercera cuota todo. Evidentemente con la reducción de intereses, ¿no? De lo que se había establecido en el plazo de 12 meses. ¿Puedes hacerlo? Sí. Puede ser forma total o parcial, dar adelantos. Estoy en la tercera cuota, quiero adelantar la cuarta, la quinta, la sexta. Evidentemente con la reducción de intereses. Sin que le sean aplicables penalidades de algún tipo, cobro de naturaleza o efecto similar. Se realizan los adelantos, se realizan los prepagos y la entidad financiera no tiene por qué cobrarte montos por haber hecho eso, ¿no? Montos por ver que, bueno, evidentemente los intereses compensatorios van a ser reducidos, ¿no? Porque ya no vas a pagar en 12 meses, sino en menos. No tiene por qué la entidad financiera aplicar una penalidad, ¿no? Es nuestro derecho irrestricto de poder dar pagos adelantados o anticipados, parciales, totales. Literal L. Derecho a contar con opción o alternativa de atención personal cuando el proveedor ofrezca al público cualquier sistema de atención automatizada asistido por inteligencia artificial o asistente digital. Este literal fue incorporado en el año 2022, en noviembre. El caso típico, bueno, son los bancos y los servicios de telefonía, ¿no? Uno llama consultando sobre el estado de su servicio contratado y muchas veces, bueno, casi casi en todos los casos, quien te atiende es un bot, ¿no? Es un sistema automatizado. Y uno que siempre está renegando porque quiere consultar algo, quiere hablar con una persona y el bot te sigue arrojando consultas, te sigue arrojando preguntas y no logras nada, ¿no? Bueno, en todos los casos, al menos en mi experiencia, sí he podido hablar con personas. Al final, pues, de perder 3 4 minutos, 5 minutos, terminas hablando con una persona, ¿no? Es, es un derecho que tenemos nosotros de contar con una asistencia humana, hablar con una persona. En caso pues que una empresa utilice exclusivamente bots para atender a sus clientes, estaría incurriendo en una falta, en una infracción. Necesariamente debe haber una persona que atienda por esta vía. Numeral 1.2. La enumeración de los derechos establecidos no excluye los demás que este código garantiza ni los reconocidos en leyes especiales.
¿no? En el código vamos a encontrar diversidad de derechos. Esto es una lista un poco eh, específica, como para dar una especie pues, de primera impresión. Es solamente la apertura de lo que vamos a encontrar en el código. Posteriormente vamos a hablar de otros derechos que les asisten a los consumidores. Esta lista no es una lista cerrada, ¿no? Vamos a encontrar más derechos. Y no solamente en el código, también vamos a encontrar derechos reconocidos para los consumidores en leyes especiales. Por ejemplo, leyes del sistema financiero. Numeral 1.3. Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma, siendo nulo todo pacto en contrario. Estos derechos son inherentes a los consumidores. Muchas veces los proveedores nos hacen firmar antes de ofrecernos el producto o el servicio un documento en el que se les exonere de responsabilidad penal, administrativa, civil. Bueno, en caso uno firme y piense pues que ya firmé, ya no puedo reclamar porque ya puse mi firma que le exonera de responsabilidad al proveedor. Aquí está la respuesta. Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma, siendo nulo todo pacto en contrario. Por lo menos en el caso de la vía administrativa y sobre la posibilidad de denunciar al proveedor por infracción a estos derechos, en caso se haya firmado un documento que exonere de responsabilidad administrativa a dicho proveedor, ese documento no tiene validez, ese documento es nulo. Independientemente de que hayas firmado ese documento, puedes reclamar. El proveedor presentará ese documento, pero el literal 1, numeral 1.3 del artículo primero es sumamente claro. Es nula la renuncia a los derechos reconocidos por la presente norma. Esto es una situación bueno, de la que se aprovechan, ¿no?, los proveedores por desconocimiento de los consumidores. Uno piensa que si ya firme un documento en el que me comprometo pues a no denunciar, en caso se presente un servicio no idóneo, uno piensa pues que ya perdí, ya no tengo alternativas, ¿qué me queda? Pues no es así. Independientemente de lo que se haya firmado, al menos en la vía administrativa y respecto a las infracciones del Código de Protección al Consumidor, la renuncia es nula. Bueno, ahí también tendría que verse, ¿no?, la buena, la mala fe del consumidor. Pero bueno, es conocido que esta es una situación que se da en la mayoría de los casos por desconocimiento del consumidor y aprovechamiento de los proveedores. La lista que hemos enumerado es una lista de derechos que son inherentes en la relación de consumo. No se pueden renunciar a estos derechos. En caso se dé una infracción, esa situación, ese hecho es denunciable, independientemente de lo que se haya pactado en un documento. Y el Indecopi tendrá el deber, como entidad administrativa competente, de revisar el caso y sancionar, de corresponder. Bueno, finalmente decir que esta es una lista que no es una lista cerrada, que hay muchos más derechos que espero podamos comentar en otros videos. Espero que les sirva de alguna u otra manera. Y bueno, gracias por ver este video y cualquier cosa vamos a seguir subiendo comentarios respecto al código. Muchas gracias.